El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Buscando aquí en Capital Intereconomía nuestro Foro de la Inversión, oportunidades de inversión, oportunidades para invertir, y lo vamos a hacer de la mano hoy de J. Safra Sarasin, con su jefa de ventas para Iberia, con Belén Ríos. Belén, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Encantado. Igualmente. En un momento dulce para la renta variable. Ahora me cuentas cuánto de dulce está para la renta fija y qué esperáis vosotros para este año. Que no sé si estáis sorprendidos por cómo ha empezado el año, porque hay muchos frentes abiertos. Tenemos el tema de Trump, el tema de los aranceles, el tema de que venimos de un buen año, que siempre después de un buen año vamos a ver cómo se presenta el siguiente, si hay que recoger beneficios o no. Elecciones en Europa, tipos de interés, que vamos a ver qué pasa con los bancos centrales. ¿Cómo habéis empezado el año? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues lo estamos viendo, por un lado, con un poco de sorpresa, porque sí que es cierto que aquí no hay miedo y que lo que te demuestra cada vez más el inversor es que, bueno, pues que ante los factores de incertidumbre, como son todos los que comentabas, o sea, claramente Trump en sí ya es un factor de incertidumbre, ¿no? Y todas sus derivadas, pues son los aranceles, etc., a pesar de todo ello, las previsiones de crecimiento que están dando las compañías compensan. Y desde luego, bueno, ahí está el resultado de la renta variable y ahí tenemos el IBEX hoy, ¿no? En sus 13.000 otra vez. Así es, la única bolsa que hoy nos recoge de las europeas beneficios, que suma y sigue hacia el infinito y más allá. En este escenario, ¿dónde estáis poniendo el foco? ¿Qué activos, qué sectores son vuestros favoritos ahora mismo? Hablando un poco ya más de renta fija, sí, que era lo que me preguntabas al principio, es cierto que el escenario complaciente de renta variable no es tan complaciente por el lado de renta fija. Básicamente porque, bueno, nosotros sí que pensamos que habría que distinguir claramente gobierno y crédito. En gobierno está el tema de las duraciones. Y eso se mide en bajadas y subidas de tipos de interés. Por lo que parece, en Estados Unidos los tipos no van a bajar mucho, porque la inflación va a estar por ahí pendiente y con el tema de Trump más que nunca. En Europa sí, que parece que puede haber alguna bajada más. Bueno, alguna no. En el caso de Safra Sarasin nosotros preveemos como entre 4 y 5 bajadas, que es bastante. Y eso beneficia a los bonos de gobierno por lo que sería su apreciación que se da gracias a la duración. En el crédito lo que nos encontramos es que ya ha subido muchísimo. Lo cierto es que todavía queda margen por crecimiento de beneficios, pero por fundamentales que llamamos, está bastante agotado. Entonces, dentro del crédito, lo que más nos gustaría, o lo que más nos gusta es el sector financiero. Porque pensamos que es donde hay más margen de spread. Pero si tenemos que hablar de una parte dentro del sector financiero, sin duda alguna, Rubén, hablamos de las compañías de seguros. Deuda aseguradora. ¿Por qué es interesante, Belén, en este escenario? ¿Qué os gusta de eso? Bueno, en primer lugar, el primer motivo es el que te comentaba al principio. La deuda aseguradora es la que tiene todavía más margen de recorrido. Si miramos cómo ha cotizado históricamente y miramos cómo está ahora, vemos que la que tiene más margen de recorrido todavía para subir es la deuda de seguros. Pero es que aparte de eso se dan unas circunstancias muy concretas en el sector que hacen que sea muy interesante. Para que te hagas una idea, es el sector con menor tasa histórica de default de la historia. O sea, el sector que menos impagos ha hecho ha sido sin duda la deuda aseguradoras. Y encima tienes un factor adicional, que es que si tú prevés bajadas de tipos de interés como prevés en Europa, esto afecta mucho a los bancos porque ganan menos con tipos de interés más bajos, pero no a las aseguradoras, porque ellos van a seguir cobrando su prima año a año y además por adelantado. Deuda aseguradora, Belén, buena opción para tener en nuestras carteras. ¿Y a través de qué vehículos consideráis que lo podemos hacer o son más atractivos ahora mismo? Bueno, claramente nosotros somos pro fondo de inversión, o sea, porque al final el fondo de inversión es el vehículo que te permite, por un lado, la diversificación entre varias emisiones y, por otro lado, una gestión experta. O sea, nosotros, pues al final, como inversores, elegir individualmente pues bonos de aseguradoras que puedan ser interesantes, pues es complicado. Con lo cual, claramente, bonos fondos de inversión. Entonces, en nuestro lado,
Desde Safra Sarasin tenemos un fondo dedicado a deudas aseguradoras, que es el Sustainable Insurance Bond, que es un fondo de 12 Capital. 12 Capital es la gestora que gestiona para nosotros este activo, porque pensamos que es clave estar con un experto. ¿Por qué es importante? Bueno, para que te hagas una idea, si tú coges el balance de una compañía cualquiera, de una Apple, cualquier tecnológica, te vas a encontrar con que tiene entre 40 y 60 páginas. Si coges la de una aseguradora, te vas a encontrar que el balance son entre 400 y 600 páginas. Son realmente complejos, con lo cual esa es la razón por la que la gente no invierte tanto en aseguradoras. Entonces, 12 se dedica exclusivamente a invertir en compañías de seguros. Tiene 3 analistas legales que solamente leen los balances. Denso. Ya tiene mérito. Sí, totalmente. y realmente pensamos que eso es lo que te da el valor definitivo para poder invertir en este tipo de compañías sin riesgo. Claro. Un fondo de este tipo, como el vuestro de Safra Sarasin, si hablamos de aseguradoras, hay que tener en cuenta también el impacto que pueden tener desastres naturales, que nunca sabemos cuándo nos van a llegar. ¿Cómo enfrentáis eso? A ver, yo entiendo que cada vez que decimos aseguradoras la gente pueda pensar desastres naturales, sí, pero ahí entra en juego a qué tipo de activo te estás refiriendo. Los bonos, ese tipo de riesgos lo cubren lo que se llaman las reaseguradoras, no son las aseguradoras normales, son un tipo de aseguradoras concreto que se dedica a cubrir el riesgo que las propias aseguradoras tienen. Y el porcentaje que tenemos en el fondo de eso es muy bajito, ¿vale? Pero es que aparte de eso hay otros activos como los cat bonds, que son los que se dedican a asumir ese tipo de riesgo. Y además de esto, lo que te comentaba de lo solvente, de lo potente que es este sector, el sector medio, el grado medio de solvencia del sector asegurador es como un 220%. Bueno, pues incluso si se produjera una catástrofe de las que no has visto en 150 años, se quedaría todavía el nivel de solvencia, o sea, el nivel de capital que tienen las aseguradoras en un 150%. Es que es una barbaridad. Vale. El nombre del fondo te lo pregunto a ti, que lo vas a decir mucho mejor que yo. Entiendo que es un fondo que está pensado para un perfil que no busque asumir demasiado riesgo, que busque determinada rentabilidad. ¿Qué podemos esperar? Bueno, el fondo cerró, el fondo se llama JSS 12 Capital, 12 Insurance Bond. El cerró el año pasado con una rentabilidad superior al 9% y lo que lleva de año lleva una rentabilidad cerca del 1,4%. A ver, es un fondo que estaría clasificado dentro de lo que es renta fija, dentro de las opciones que podrían ser un poco más arriesgadas. Ajá. No es high yield ni mucho menos, pero es algo más arriesgado que el investment grade. La ventaja que tienes es que al ser de aseguradoras, este riesgo que tienes en subordinación, que llamamos, que es más bajo que el que tienes en otro tipo de compañías. Lo que pasa es que hay muy poca gente que sepa leerlas y por esa razón tienen un poquito de prima respecto al resto de compañías del sector financiero. Y el entorno para invertir en este tipo de deuda, en este tipo de activo y a través de ese fondo, a través de ese vehículo, es el apropiado, ¿no? Sí, es óptimo yo creo que en general, pero es que además ahora, Rubén, pasa algo que es que en los próximos 2 o 3 años se va a producir el vencimiento de un montón de bonos emitidos por las aseguradoras dentro de lo que es el contexto de lo que se llamaba Solvencia II. Solvencia II fue la normativa que se emitió en 2016, equivalente a Basilea para bancos, y que hace que exigía a las aseguradoras que reforzasen su capital. Pero la realidad es que las aseguradoras no tienen necesidad de reforzar su capital porque ya tienen muchísimo dinero de por sí. O sea, con lo cual es un cumplimiento regulatorio. Toda esta deuda vence en los próximos 2-3 años y se va a tener que volver a emitir otra. Con lo cual ahí tenemos una gran oportunidad para un mercado que está creciendo a lo bestia. Para que te hagas una idea, en lo que va de año se han emitido como 20.000 millones. Todas las emisiones están suscritas 3 veces y pues es un mercado que claramente es una oportunidad. Tenemos buenas compañías en Europa, aseguradoras. No sé si tiene más exposición ahora mismo, así un poco por encima a grandes rasgos, si este fondo de Safra Sarasin está más expuesto a Europa, Estados Unidos. ¿Qué tenéis? Pues perdóname que no te lo he aclarado al principio, es un fondo europeo. Fondo europeo, vale. Fondo europeo, porque sí que pensamos, en línea con lo que comentábamos al principio de qué nos gusta más, ante un escenario de bajada de tipos en Europa, pues tiene más interés. Lógico. Invertir en fondos europeos porque eso hará que el bono en sí no suba el precio. Pero es que además pensamos que la prima que te ofrecen las aseguradoras europeas
es más alto, con lo cual tiene sentido invertir en Europa. Y tienes compañías de todo tipo. Tienes compañías que sean multiseguro, ¿vale? Otras que pueden ser especializadas en un tipo solamente. Tiene peso importante en UK, el sector asegurador en Reino Unido es brutal y es muy bueno. Y bueno, en otras zonas también, como Holanda, Francia, pero no tiene riesgo de divisa, eso es importante, ¿vale? Es todo en euros. A destacarlo, inversión en euros, inversión en deuda de aseguradoras, renta fija, nuestro foco hoy puesto en este foro de la inversión con Safra Saracin y con Belén Ríos, Head of Sales para Iberia, jefa de ventas para Iberia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un mensaje muy claro. Rubén, gracias, Belén. muchas gracias a ti. Buenos días. En Equam Capital celebramos 10